¿Tú te consideras a ti mismo una mujer? Sí, sí, de hecho, en pensamiento, a lo mejor está muy estigmatizado el nombre de o el desempeño de una mujer porque la minimizan. Entonces, como gay o como transvesti, que en este tiempo soy, porque todavía no añoro ser transexual, te minimizan, o sea, un hombre que es afeminado, que es mujer, la minimizan como si la mujer fuera menor. Entonces sí me ha pasado eso, porque así pienso, porque así actúo, porque así me comporto. ¿Eres Co- como maternal, sí, digamos? Ajá. me sale ese instinto femenino, ese instinto maternal, cariñoso, y te causa problemas en el trabajo, con la pareja. Hay gente que no lo ve bien, aunque ya están en otros tiempos, como comentas, todavía no lo asimilan porque como que ven un hombre que siendo muy tierno y como que no cuadra, lo mismo que me pasa a mí, no cuadra mi imagen con mis sentimientos. Pero, ¿y estaría dispuesto a someterse a todo un tratamiento, a una operación para cambiar de género? ¿La tienen? Ok, si no la tienen, si no la tienen, En ya, este ¿lista? momento que han Vale, corre. cambiado mucho las cosas en el mundo y en el país y que ya no es un escándalo como antes era y que las leyes te avalan y te ayudan y te apoyan. ¿Qué tan factible es que te sometieras a un cambio de sexo? Yo estaría feliz, o sea, sería lo que me haría más feliz en este momento. Factible, pues tendría que buscar los medios, las formas, ahora sí buscar ayuda profesional o no sé, los lugares donde te pudieran. Si te dijeran, ok, sí, pero mira, para hacerlo, primero necesitamos hacerte una evaluación psicológica, vas a tener que pasar X cantidad de tiempo, no sé si 1 o 2 años, con algún tipo de tratamientos hormonales, ¿estarías dispuesto a llevarlo a cabo? Sí, claro que sí, porque pues ya he dejado pasar mucho tiempo, porque primeramente fue por cuestión de salud. Después, pues te digo, caí en una depresión por lo mismo, por no conseguir los resultados deseados y porque te das cuenta que la gente te engaña, ¿no? Que dicen ser tus amigos y al contrario. Entonces, ahora pues ya con la edad, la madurez, vas conociendo gente que dices, pues sí tiene que ser un profesional, tiene que acercarse. Entonces yo convencida, no tengo como duda en alguna en someterme en algún procedimiento porque no es que yo me evalúe qué es lo que quiero, sino que sí sé lo que quiero y quisiera buscar las formas en las que se llevara a cabo. Claro. También le En pregunté si estaría dispuesto a que le extirparan el pene y me dijo que sí, que por supuesto, que es una parte que le molesta muchísimo. Pero en realidad, ¿qué es ser transgénero o transexual? ¿Existen las dos cosas o es una sola? Hoy tengo a dos verdaderos expertos y se los quiero presentar. Está con nosotros la doctora María Fernanda Castilla. Ella es endocrinóloga, es pediatra recibida en la UNAM, es especialista en acompañamiento de infancia trans, es maestra en ciencias médicas por la UNAM y es miembro también de la Asociación Internacional de Profesionales de Salud Transgénero. Bienvenida. Muchas Qué gracias, gusto Frida. tenerte aquí. Está con nosotros también Jeremy Bernardo Cruz. Me da muchísimo gusto recibirte. Médico cirujano, psiquiatra del Instituto Nacional Ramón de la Fuente, médico del CATI, que es el Centro de Atención Transgénero Integral, la Clínica Transgénero, representante de la Asociación Internacional de Profesionales de Salud Transgénero. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí, pues porque ahora sí que tenemos a los expertos en el tema y a quienes están muy involucrados en esto. Qué bueno que han estado viendo el caso del paciente, vamos a llamarle así, o del sujeto en este momento. Estamos viendo algunas fotografías de él mismo o de ella misma hace algunos años, antes de caer en la depresión en la que cayó porque le hicieron una operación de senos fallida y al inyectarse algo que no tenía que haberse puesto, corrió peligro de muerte, de hecho, se dio en una depresión muy, muy grande y en algún momento perdió la ilusión o sintió que ya no tenía caso y que ahora pues no le quedaba otra más que quedarse como estaba. Ve que flaquita, ve que fresa, ahí un poco ya más salvajona, ¿no?
Y lo primero que les quiero preguntar es si estamos hablando de transgénero o de transexualidad. ¿Qué es en realidad? Yo creo que primero hay que situarnos en el contexto de las personas género diversas. Es un campo en el que se está aprendiendo mucho, cada vez somos más conscientes de la gran diversidad que existe en las identidades de estas personas. Para entender mejor el tema, lo primero es diferenciar sexo de género. Okay. Sexo son todo el conjunto de características biológicas, anatómicas, que caracterizan al cuerpo de un hombre o de una mujer. Prácticamente todos los bebés al nacer tienen o un pene y unos testículos, o una vulva y una vagina y unos ovarios, que nos permiten clasificarlo como hombre o mujer. Ajá. Conforme la persona crece, desarrolla su identidad en todos los sentidos, incluyendo la identidad de género. Entonces, en algún momento la persona va a identificarse o no con esas características. O sea, identidad de género quiere decir sí me siento mujer. La experiencia subjetiva de sentirse hombre, mujer o algo más. Ok. Porque también están las identidades no binarias. Okay. Un punto importante cuando hablamos de la identidad es una característica que tiene que ver sobre todo con la conciencia de la persona. Es una parte como muy compleja. La identidad es una característica de la personalidad de la persona. Es una forma subjetiva, pero también bastante objetiva de quién es el ser. Quién es, contraparte con su correlación entre su mundo interno y su mundo externo. La mayor parte de las personas, el 99%, la identidad de las personas coincide con el sexo asignado al nacer. Okay. El 1% de las personas, el 1% de la población, es decir, en México, 1.2 millones de personas, se podrían definir a sí mismas como trans. Claro, fíjate, cuando dices el 1%, ¿no? Dices, pero cuando dices 1.200.000 personas, ya son un montonal. Esto es comparados con la población general. Claro. Pensando en Ciudad de México, podría ser alrededor de 800,000 personas. O sea, un montonal. Solamente para Ciudad de México. Claro. Más o menos 80,000 personas. Entonces, esto es como un factor importante también a considerar. De este 1%, el 60% más o menos de las personas son personas trans con una identidad de género fija. Es decir, que siempre van a ser hombres a pesar de que nacieron con genitales femeninos, o su identidad va a ser femenina a pesar de que nacieron con genitales masculinos. Okay. El otro restante son algo que nosotros llamamos trans no binarias. Es decir, la identidad se encuentra fluyendo. Este es un tema también apasionante, es un tema muy interesante. Que trataremos en otro momento, porque me parece interesantísimo. El contexto de, como tú mencionabas, de transexualidad, es un contexto medicalizado arcaico. Es un término que estamos esperando a que salga. ¿Por qué? Porque no todas las personas trans van a buscar hacer reafirmación genital. Okay. La mayor parte va a buscar tratamiento hormonal y cambiar características sexuales secundarias. Claro. Perdón que ahora sí que lo traduzco al castellano, ¿no? Yo entiendo que ustedes, como son médicos, tratan de utilizar términos muy precisos, pero cuando dices la reafirmación genital, quiere decir que te construyan un pene donde no había, o que te quiten un pene y te construyan una vulva. Exactamente. Okay. Estamos hablando de las cirugías de creación de neovagina o neofalo. Así se llama, ok. Bien. Que, insisto, es solo una parte del todo el proceso que puede llevar el proceso de transición. Claro. Una parte que no todo mundo elige tomar, pero que es solo una parte del proceso. Es muy... A ver, ¿por qué hay gente que dice, no es cierto, no existe eso de la identidad de género? Es una campaña multimillonaria transnacional para hacernos consumir. Bueno, ¿por qué lo dicen? No sé, ¿por qué lo dicen? La única persona capacitada para decir cuál es la identidad de género de alguien es la persona misma. Entonces, si una persona dice que tiene cierta identidad de género, no hay nada más que decir. Yo creo que por estúpidos, pero siempre voy a hablar directa y honestamente. Cuando tenemos como una sociedad binaria que solo clasifica a las personas por masculinas o femeninas, sin entender que existe una gran riqueza en otras cuestiones identitarias de género, en orientaciones sexuales o inclusive prácticas sexuales, y cuando una sociedad se acepta a sí misma como rica y tolerante, es una sociedad que puede crecer más fácilmente. Para hablarte de eso, me gustaría salir de Occidente y hablarte sobre diversas culturas en Samoa, diversas culturas en Armenia, diversas culturas inclusive aquí en Norteamérica o en México, en donde no solo hay dos géneros, no hay nada más masculino y femenino.
Hay masculino, femenino, ambiguo, neutro, mayormente masculino, mayormente femenino. Okay. O sea, fuera de Occidente, los grupos humanos son más diversos. O sea, entonces tenemos un problema en Occidente, fíjate. Y yo pensaba que en Occidente estábamos súper alivianados, ¿no? ¿Y no? Ok. A ver, entonces, transexual es incorrecto decir. Preferimos llamarlos personas trans. Ok. ¿Por qué se hace tanta referencia, por ejemplo, una mujer trans, un hombre trans? ¿Por qué es tan importante agregarle el trans y no nada más decir una mujer o un hombre una vez que ya hicieron este cambio de hecho, género? no es ni siquiera antes de que hagan el cambio. Le preguntamos y siempre, toda persona, cuando nos vemos con alguien que es una persona que podríamos identificar como una persona trans, hay que preguntar cómo quiere ser llamado y cómo se identifica. Exacto. Creo que es educado. Exacto. Y si quiere ser solo llamada como mujer, es necesario. Las personas trans pueden tener una identidad netamente femenina, netamente masculina, o algunas tienen una identidad transgénero, es decir, yo soy una persona trans, a decir, yo soy una mujer, soy un hombre o soy una persona trans. Okay. Es esta aceptación de la variabilidad. En tu experiencia, ¿en qué momento, en qué edad, en qué circunstancia la persona descubre que no es lo que aparenta, pues? Hay una gran diversidad y eso no nos vamos a cansar de insistirlo, ¿no? Sin embargo, gran parte, y me atrevería a decir quizá la mayoría de las personas transgénero, pero al menos gran parte de ellas, empieza con su identidad transgénero desde la infancia. Muchas de ellas empiezan desde la infancia. ¿Qué tan temprano? Muchas desde los 2, 3, 4, 5 años, igual que cualquier otro niño o niña, que es la edad en cuanto construyen su identidad de género. Que no se quieren poner X ropa y que preferirían este otro juguetito, por ahí más o menos se vería. Ser, pero también es cierto que hay una gran prevalencia, es muy frecuente los comportamientos de variabilidad de género. ¿Qué significa eso? Es muy frecuente que un niño pueda tener un comportamiento no estereotípicamente ligado al género o al sexo que se le asignó, y no por eso significa que va a optar por una cirugía de afirmación de género en el futuro. ¿De que sientas que te rechazan por lo mismo? Ya no tanto, porque ha habido más apertura, pero sí porque, por ejemplo, en varios trabajos, por mi estructura que es grande, siempre te ponen a hacer trabajos más pesados, pero no es de que yo no los quiera hacer, sino como que no me salen, no me esfuerzo, no tengo la capacidad de realizar. Entonces te empiezan a molestar haciéndote burla, y no es porque piensan que por tener esa estructura tú debes de hacer tal o cual cosa. Claro, porque además es que eres muy alto, ¿no? Sí. Entonces, claro. Como todas las modelos. Ahí tienen. Estoy platicando con la doctora María Fernanda Castilla, endocrinóloga, y con Jeremy Bernardo Cruz, él es médico cirujano y psiquiatra. Pero los dos están especializados en esta temática y tratamiento trans. ¿Qué pasa si eres un papá, eres una mamá, y empiezas a ver comportamientos diferentes a los que esperarías de tu niño o de tu niña? Yo creo que lo primero es ponerse en contacto con personas y familias que han tenido esta misma experiencia. En el caso de un niño o una niña es bien importante el involucramiento de toda la familia y el conocer a familias similares. Y también ponerse en manos de un profesional de la salud, preferentemente un profesional de la salud mental que tenga experiencia, porque también es muy diverso el tipo de consejería que se puede recibir, pero alguien que tenga experiencia en tratar niños, niñas y adolescentes transgénero y conocer a familias. Bueno, en este caso, situación. Yo creo que tendría que ser con ustedes, ¿verdad? Pero estaba pensando, algunas personas, por ejemplo, en algún momento escuché a un papá culpar a la señora y decirle, ve lo que hiciste de tu hijo, todo fueron tus mimos y tus cuidados, ¿no? Como si la educación o la forma en la que se le trató fuera a influir. ¿Es posible esto? No, es un punto importante aquí y es algo que todos, y voy a recalcar una y otra vez en diversos foros, es que la educación, ser criado por personas homosexuales, sufrir violencia sexual, no cambian ni alteran la identidad de género de la persona ni la orientación sexual. Es decir, es muy probable que la identidad de las personas y la orientación sexual tengan otros componentes más pegados a la biología. Correcto. Ahora, me imagino que no es tan fácil nada más llegar y decir, bueno, ahora quiero ser mujer o ahora quiero ser hombre. ¿Cuál es el proceso?
La palabra clave es esa, la que dijiste, proceso. Es una serie de pasos, es un proceso a varios niveles y que toma tiempo. ¿Qué varios niveles? El social, el legal y el físico. En la mayoría de los casos, lo más recomendado y lo más importante, y quizá lo más complejo, sea la transición social. ¿Qué me refiero con transición social? Pues primero decirle al núcleo cercano de conocidos, a la familia nuclear, que la identidad de género, que lo traten con la identidad de género que no el que esta persona se afirma, luego un grupo más amplio, cambiar de ropa, pedir que se cambie el nombre con que se es llamado, todas estas cosas. Claro. Después puede optarse o no por una transición legal, es también todo un proceso, y la transición física yo la llamaría como la cerecita del pastel, ¿no? La transición física puede incluir intervenciones hormonales, que son distintas cuando el caso es un niño o niña que cuando es un adulto, o intervenciones quirúrgicas. A ver, qué interesante lo que estás diciendo, porque fíjate, cualquiera pensaría que empiezas con la parte física, pues porque es lo que le molesta a la persona y lo que quiere cambiar, pero no, hablas de la parte social. Lo que sabemos en México, en los estudios que he conducido nacional e internacionalmente, y esto es con la OMS, con el Instituto Nacional de Psiquiatría y con otras instituciones públicas, es que el 80% de las personas transadultas buscan inicialmente una transición médica, esto es un tratamiento hormonal. De este gran porcentaje, solo el 20% de este 80% va a buscar algún tipo de cirugía para modificar su cuerpo. Okay. La mayor parte inician procesos graduales para la transición social. La transición social abarca áreas familiar, pareja, académica ahora y explícale laboral. A tu tía Alicia, ¿no? Que no eres Lupita. Pero en muchos casos la transición social siempre es la transición más difícil. Claro. ¿Y esto es por qué? Porque los datos que nos ha dado el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría y demás nos revelan que casi el 80% de las personas trans sufren algún tipo de violencia inicialmente por la familia, después en la parte académica y después en la parte laboral. Claro. En ese orden. Inicialmente la principal fuente de violencia en las personas trans, además de la sociedad, es principalmente la familia nuclear. Wow. Y es un tema de discusión porque hay familias que sí apoyan, pero para mí es un fenómeno raro. Y hay familias también en donde el 70% de las personas trans dicen, bueno, mi familia me agrede, pero también es mi única fuente de soporte, es una cuestión dicotómica. Entonces, la aceptación social, si bien está cambiando en los últimos 30 años en Ciudad de México, hay mucho que hacer y trabajar sobre todo en partes de escuelas públicas, en instituciones de salud y en instituciones sociales y todos los trámites que se tienen que hacer. No, y pues todos tendríamos que trabajar mucho porque no nada más es que hay una falta de respeto para la gente trans, hay para la gente gay, hay para la gente morena, hay para la gente rubia, hay para los altos, para los chaparros, o sea, nos encanta andar tachando y menospreciando a los demás por lo que son, ¿no? Y esto debe ser muy difícil. Ahora, decías, la única persona que realmente sabe es la persona, ¿correcto? De todas maneras, ¿puede haber como un tratamiento psicológico, nada más para estar seguros de que va a poder pasar por todo lo que implica la transformación? Sí, definitivamente se recomienda un acompañamiento por un profesional de la salud mental, no porque sea una enfermedad la condición trans, sino porque hay que diferenciarla de otras condiciones, en primer lugar, y porque se acompaña de muchas otras, por el estrés al que están sujetos, se acompaña de mucho riesgo de tener depresión, de tener ansiedad, y todas las decisiones que sean más o menos permanentes deben tomarse en el mejor momento posible, en el mejor momento social, en el mejor momento de salud mental, y por eso sí es muy recomendable que estén acompañados de un terapeuta, coach, como quieras llamárselo, pero alguien profesional que pueda guiarlos en esta exploración de su identidad. Ok, ustedes, por ejemplo, cuando llega una persona y les dice, a ver, yo, o sea, parezco hombre, pero en realidad yo soy una mujer, ¿qué hacen? Primero, evidentemente, se tiene que hacer una evaluación muy específica con respecto a aspectos de identidad, rol de género, expresión de género y aspectos en cuanto a conducta. Para nosotros es importante, yo veo adolescentes y adultos.
Entonces tenemos que ver cuánto tiempo se han presentado estas conductas, desde cuándo. La mayor parte de las personas trans presentan una identidad cruzada desde la infancia temprana. Entre los 2 y los 5 años pueden definir la persona si es hombre, si es mujer o si presenta conductas género variantes. De ahí indagamos cómo se presentan esto. Literalmente preguntas hasta ¿a dónde van al baño? Claro. ¿Desde cuándo empezaron a hacerlo? ¿Desde cuándo empezaron con conductas travestistas? ¿Desde cuándo empezaron a pedirse llamados con el género? Y esto nos permite tener como una idea. No se trata de un trastorno mental. Soy parte del equipo de investigadores internacionales que sacó esto de los trastornos mentales de la CIE-10. Bien, gracias. Parte importante de esto es como entender que estamos viendo una variabilidad dentro del género humano normal. Como la doctora nos dijo, las personas trans sí presentan una serie de factores asociados a lo que llamamos estrés de minorías. Y siempre lo he dicho a mis alumnos y demás, el estrés de minorías tiene 3 características interesantes: depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Pero si tú como investigador vas a medir eso en parteras matlatzincas, vas a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Ok. Si tú vas a estudiar depresión en mujeres de las lomas, vas a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Así es. Son enfermedades asociadas a contextos sociales. Es decir, sí es mucho mayor, pero México es un país compuesto de minorías. Entonces es un factor importante que todo mundo tenemos riesgo de presentar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Okay. Las características ya más específicas se dan por otras investigaciones y otras formas que se tienen que preguntar. Pero entonces preguntamos primero cómo se identifica la persona, inclusive cómo se habla a sí misma. Ajá. Si se habla como hombre, si se habla como mujer, si se habla como neutro. Y después establecemos como un plan basado siempre en las expectativas de la persona. Y ese es un factor importante. ¿Qué es lo que la persona necesita para poder entonces desarrollar todo un plan terapéutico? Buenísimo. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de lo que sigue, o sea, de la siguiente intervención, pero también de una vez que tienes un niño que estás viendo que se está desarrollando como mujer o como hombre que no corresponde al sexo asignado, ¿qué se hace médicamente si es que se hace algo? Si pudieras pedirle un regalo a Santa Claus, ya no, pues ya pasó, ni los Reyes tampoco. Pero a lo mejor si te lo traen para el próximo año, ¿qué les pedirías? Yo les pediría empezar a transformar mi cuerpo a la imagen que yo quiero, que sería una mujer. Ok, a ver, ¿por qué empezaríamos? O sea, ¿cuál es el tema, por ejemplo, con la barba? Porque la barba te crece diario, ¿no? Sí, yo creo que sería hormonal. De hecho, pues sí, cuando me enfermé me hicieron estudios hormonales y perfiles, y sí me decían que tenía más perfil hormonal de mujer, que eran estrógenos, que testosterona. Para contrarrestar, yo estuve en un tratamiento también psicológico cuando mi familia no me aceptaba, entonces médico, donde me pusieron testosterona para tratar de neutralizar ese defecto que yo traía. Entonces eso hace que también traiga como un choque de muchas cosas. Entonces yo creo que lo primero sería empezar de adentro hacia afuera. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque él mismo lo dice, el defecto que traía. ¿Existe tal cosa como esta variación de hormonas? No tiene que ver con el nivel de hormonas ni con nada más ninguna prueba de laboratorio que pueda identificar la condición Y a la hora que no le es una meten más enfermedad. testosterona, ¿qué pasa? Puede tener efectos adversos por la testosterona extra. Ajá. No es una enfermedad, no es algo que se tenga que curar, y de hecho cualquier terapia que pretenda curar la condición transgénero ya, si tengo bien entendido, ya está prohibida incluso por la ley. No, o referirse a esto como un defecto o como un error. Aquí hay 2 cosas. O sea, existe como estos datos de autoestigma, y es donde la persona tiene como, introyecta como esta condición que podría ser mal vista por la sociedad en sí mismo. Entonces es como, hay algo malo en mí, y esto no es cierto, no es un trastorno mental, no es una condición negativa, es una variante normal. Y están también las terapias de conversión. Las terapias de conversión son generalmente dadas a toda la diversidad sexual. Son terapias que son sumamente traumáticas, violentas, y que pueden dejar efectos en la salud mental y en la salud de las personas a largo plazo. Claro. Están siendo ahorita buscadas en diversos estados y en diversos medios para ser tachadas como ilegales. Generalmente son llevadas por grupos religiosos. Bien. Y esto es algo
peligroso y dañino. Claro, por supuesto. Entonces, quedamos en el tema hormonal. ¿Cómo empieza la transformación física? Bueno, cuando un niño se presenta con su identidad de género variante en la edad pediátrica, antes de haber desarrollado ninguna característica sexual secundaria, es decir, antes de empezar la adolescencia, no hay lugar para ninguna intervención médica, ni hormonal ni quirúrgica. ¿Qué se puede hacer cuando un chico, chica empieza su pubertad? Que normalmente el 95% de los varones empiezan su pubertad en algún momento entre los 9 y los 14 años, y las chicas en algún momento entre los 8 y los 12 años. Casi todas las personas empiezan su pubertad a esa edad. Cuando empieza a tener los primeros datos de pubertad, que a veces son muy sutiles, en ese momento existe la opción de bloquear la pubertad. Porque si un chico no tenía identificado una condición de una identidad de género diversa, en ese momento, si un chico que nació con pene en un momento empieza a tener barba, ese puede ser un momento en que sienta mucho estrés y mucho malestar. O igual, una persona que nació con vulva y vagina empieza a desarrollar hacer barba, senos. o al revés, un chico con pene, una chica empieza a desarrollar senos, puede ser un momento de mucho estrés. Puede detonar ahí el conflicto de una identidad de género. O puede ser que ya la tuviera trabajada, pero en ese momento se agudiza su malestar. Claro, creo que también hay que trabajar mucho con los papás, ¿verdad? Y hay dos opciones: que ya se pueda considerar una persona con transgénero persistente, o puede ser que en ese momento detone mucho estrés y empiece en ese momento a trabajarlo. Se puede frenar la pubertad. Okay. ¿Qué más se puede hacer? En algún momento, cuando ya tenga, que todo el equipo transdisciplinario considere y la persona considera que está en un momento de hacer cambios parcialmente irreversibles con su cuerpo, se puede inducir la pubertad de una persona de sexo masculino, darle hormonas feminizantes para que se feminice el cuerpo, o una persona de sexo femenino, darle hormonas virilizantes para que adquiera características masculinas. ¿Cuánto tiempo más o menos de hormonales? Frenar la pubertad mientras tenga un proceso de que ya esté estable y pueda tomar una decisión para hacer cambios parcialmente irreversibles más a largo plazo. ¿Y si ya es adulto? Si ya es adulto, igual, al final de todo este proceso, se considera un momento para tomar las hormonas. Okay. Esto es diferente en cada persona y es caso por caso. Pero más o menos, ¿de qué tiempo estamos hablando? Generalmente los tratamientos hormonales son de por vida. De por vida. Okay. Hasta tanto y como la persona lo decida. Como decía la doctora, y es un factor importante, lo que hemos encontrado en las investigaciones es que la época en que empieza el distrés o la época en que la gente empieza a tener cambios conductuales, porque dice, ya no puedo soportar esto, es a los 12 años, tanto en hombres como en mujeres trans. Y ese es un factor importante, por lo cual el bloqueo hormonal es una herramienta importante. El bloqueo hormonal siempre tiene que ser llevado, y esto es mi querido público, solamente y nada más por endocrinólogos. Sí, claro. Sean endocrinólogos pediatras o endocrinólogos para adultos. Sexólogos, psiquiatras, nadie más podemos manejar tratamientos hormonales. Y esto es un factor importante porque actualmente el tratamiento y la medicina nos dice, y la ciencia nos dice, tiene que ser llevado por equipos interdisciplinarios, compuestos principalmente por psiquiatra, endocrinólogo, urólogo, cirujanos plásticos y todos los demás especialistas. Ok, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llega una persona ya adulta, ya grande? Es más, mira, yo te voy a decir quién es de mis ídolos más grandes, Felicia Garza, porque a los 70 años aventarte a dejar de ser aquel famoso compositor y cantante Felipe Gil y convertirte en esta dama divina que es ahora, hijo, yo creo que se necesita mucho valor. Tenemos que romper muchos tabús, evidentemente conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, porque hemos visto trans grandes, claro, de 75, 80 años o más. Nunca es tarde para iniciar la transición. Evidentemente se tiene que tratar todo este tiempo perdido, todo este tiempo en lo que oculté mi verdadera identidad. Pero cuando empezamos a tratar, cuando empezamos a hacer cambios conductuales, la mayor parte de la gente empieza a bajar esta disforia, esta molestia, tanto con la corporalidad como con el rol de género con el cual jamás se identificaron. Y mejoran muchísimo. Entonces, nunca es tarde para iniciar un tratamiento hormonal, nunca es tarde para iniciar un proceso hormonal. Lo importante es justamente desarrollar la identidad de la persona y ser quien eres.
Ok. Ahora, en el caso específico de la cirugía, porque esta es una parte muy importante, no todos llegan a hacerse, no todos o todas llegan a hacerse la cirugía. ¿Qué es lo que los motiva para decir, sí, voy por la cirugía y en cuánto tiempo más o menos se lleva a cabo esta intervención? De todo el proceso de transición hay que tomar en cuenta, de transición física, hay que tomar intervenciones que son totalmente reversibles, intervenciones que son parcialmente reversibles y intervenciones que son para fines prácticos casi totalmente irreversibles. Okay. Y generalmente se dan por pasos, ¿no? Bloquear la pubertad es algo completamente reversible. En cuanto se interrumpen los medicamentos, la persona puede continuar con su pubertad normal sin dejar secuelas importantes, y por eso es algo que se puede ofrecer a los niños sin mucho riesgo. El tratamiento hormonal es parcialmente reversible y hay que buscar cuáles son las expectativas de la persona respecto al tratamiento hormonal, porque alguien puede tener expectativas no muy precisas, ¿no? Entonces es parcialmente reversible. Y los protocolos incluyen que se haya vivido socialmente durante cierto tiempo, en los niños al menos 2 años, con una intervención social. Con un tratamiento hormonal también, el siguiente paso es, ¿quieres pasar al tratamiento hormonal? Sí, sí quiero pasar. Que se viva así y ver cómo se siente. Y algunas personas pueden optar y otras pueden no optar por las intervenciones quirúrgicas. En el caso de los niños, la mayor parte de los profesionales de la salud transgénero opinamos que no es conveniente hacerla antes de la mayoría de edad. Claro, porque además está en desarrollo, ¿no? Es como lo de que si te quieres operar la nariz cuando tienes 13 años, pues te va a crecer con el tiempo, ¿no? En un mundo ideal, o sea, la idea es que los pacientes opten por cirugías a partir de los 18 años en México, 21 años en Estados Unidos porque son las edades de mayoría de edad. El proceso para una persona que desea una neovagina o un neofalo en estos aspectos de cirugía de reafirmación genital dura alrededor de 2 años. Tiene que ser seguido alrededor de 9 meses previos por profesionales de la salud mental para ver aspectos de calidad de vida con y sin la cirugía, aspectos de corporalidad, para ver diagnósticos diferenciales, descartar condiciones que sí podrían ser patológicas y observar también si la persona va a cumplir sus expectativas, porque un factor importante es las expectativas de la persona. A mí como profesional de salud mental me corresponde clarificar una serie de elementos para decir esto es posible, esto no es posible y esto es irreal. Ya que seguimos a la persona durante al menos 9 meses cada cierto tiempo, la persona puede pasar a valoraciones prequirúrgicas por los médicos internistas, por los urólogos. Y este es un factor importante. Las cirugías de reafirmación general se recomienda que se realicen por endocrinólogos. Y esto es porque, por urólogos, muchachos, perdón, una disculpa, por urólogos. Y esto es porque los urólogos realizan una serie de técnicas específicas que se llaman de preservación de nervios. ¿Esto qué quiere decir? Que las vaginas nuevas, las neovaginas, van a poder sentir placer. Casi un 70 o un 80% de las mujeres que son sometidas por urólogos a cirugía con preservación de nervios sienten orgasmos o pueden lubricar. Increíble. Y en el neopene, el puede 80% puede tener orgasmos y sentir. Ok, esto es increíble.